Madrid, sede central de Tecnovisión Ibérica, un viernes que quedaría grabado en la historia corporativa española. El sistema Fénix de 60 millones de euros llevaba 72 horas colapsado, paralizando a 3.000 empleados. 15 ingenieros de élite del MIT, Cambridge y la Politécnica de Madrid habían fracasado estrepitosamente. Carmen Mendoza, CEO de un imperio de 3.000 millones, veía esfumarse un contrato gubernamental de 600 millones. Fue en ese momento de desesperación absoluta, cuando Diego Herrera, 35 años, conserje nocturno y padre soltero, se acercó al ordenador principal aún con los guantes amarillos de limpieza puestos. Las ejecutivas en trajes de 5.000 euros lo observaban con desprecio mientras tecleaba una secuencia de códigos que parecía danzar en la pantalla. 30 segundos después, el sistema volvió a funcionar perfectamente. Pero cuando Carmen vio la firma digital en el código, la sangre se le heló. Era la marca inconfundible de Fantasma, el legendario hacker que había salvado al Banco de España, desaparecido 5 años atrás tras una tragedia indescriptible. El hombre que limpiaba sus baños era un genio que valía más que toda la empresa. Tecnovisión Ibérica se alzaba en el corazón financiero de Madrid como un monumento a la arrogancia tecnológica. 45 plantas de cristal y acero en el Paseo de la Castellana que reflejaban las ambiciones de una España digital. Pero aquella mañana gris de noviembre, el imperio construido sobre bits y algoritmos se desmoronaba en un silencio ensordecedor de servidores muertos y pantallas negras. El sistema Fénix, joya de la corona tecnológica de la empresa, había sido concebido como inexpugnable. 60 millones de euros invertidos en lo que los diseñadores llamaban la arquitectura de seguridad definitiva, un proyecto cofinanciado por fondos europeos que prometía situar a España en la vanguardia de la ciberseguridad. Sin embargo, llevaba 72 horas muerto, un gigante digital abatido por un enemigo invisible que nadie conseguía siquiera identificar. En la sala de control de la planta 30, el aire estaba cargado de desesperación y café requemado. 15 mentes brillantes, reclutadas de las universidades más prestigiosas del mundo, permanecían encorvadas sobre sus terminales como monjes rezando ante deidades digitales que se negaban a responder. Sus rostros, marcados por la privación de sueño, reflejaban la luz azulada de las pantallas mientras líneas de código incomprensible fluían como jeroglíficos de una lengua muerta. Carmen Mendoza recorría la sala con pasos medidos que traicionaban la tormenta interior. 42 años llevados con la elegancia afilada de quien ha tenido que luchar el doble para llegar a la mitad, había transformado Tecnovisión de una startup en un garaje de Carabanchel, en un coloso que hacía temblar a los gigantes de Silicon Valley. Su traje de Adolfo Domínguez negro parecía absorber la luz, convirtiéndola en una figura de sombra que inspiraba respeto y temor. Pero detrás de esa fachada de control férreo, sentía el imperio desmoronarse. El contrato con el Ministerio de Defensa, la culminación de 5 años de negociaciones, se evaporaría el lunes si el sistema no volvía a funcionar. 3 plantas bajo tierra, en las entrañas del edificio donde la gloria tecnológica cedía paso a la realidad prosaica de tuberías y cuadros eléctricos, Diego Herrera empujaba metódicamente su carrito por pasillos que olían a lejía industrial y ambiciones olvidadas. Su figura era la de un hombre al que la vida había doblado pero no roto. 35 años, que aparentaban 10 más. Hombros anchos curvados bajo el peso de dolores invisibles, manos que agarraban el palo de la fregona con la misma precisión con que antaño habían danzado sobre teclados de miles de euros. El sistema de megafonía interna, olvidado encendido en aquella confusión general, vertía por los pasillos desiertos las conversaciones cada vez más frenéticas de los ingenieros. Diego escuchaba con una sonrisa amarga que no alcanzaba sus ojos, mientras oía a los mejores cerebros del país perderse en la oscuridad digital. Reconocía cada error, predecía cada fracaso con la precisión de quien había escrito personalmente cada línea del código que ahora los atormentaba, porque Diego Herrera era solo una sombra, un nombre inventado para ocultar a Alejandro Santamaría, el hombre que 5 años antes era considerado el arquitecto de sistemas más brillante de su generación.
antes de que una noche de lluvia torrencial y un error de cálculo infinitesimal transformaran su genio en maldición, antes de que su mujer Isabel y la pequeña Lucía, 6 años de risas y promesas, murieran en un accidente de tráfico causado por un fallo en el sistema de control semafórico que él mismo había certificado como seguro al 99,99%. El 0,01% de probabilidad se había materializado en el cruce de Gran Vía con Alcalá, donde los semáforos enloquecidos habían orquestado una danza mortal de metal y cristal. Isabel había muerto abrazando a Lucía, intentando protegerla con su propio cuerpo. Pablo, 8 años ahora pero 3 entonces, había sobrevivido por lo que los médicos del Hospital La Paz llamaron un milagro. Sentado detrás del asiento del conductor, la estructura deformada del coche había creado una burbuja de salvación justo a su alrededor. Alejandro Santamaría había muerto aquella noche junto con su familia. En su lugar había nacido Diego Herrera, conserje nocturno que vivía en un piso ruinoso de Vallecas con el único superviviente de su vida anterior. Pablo creía que su padre limpiaba oficinas porque los despachos limpios también son importantes, papá. No sabía que el hombre que lo llevaba cada mañana al colegio había comandado ejércitos de servidores y doblado el código a su voluntad como un dios menor del ciberespacio. Mientras vaciaba mecánicamente las papeleras de la planta baja, la mirada de Diego fue capturada por un monitor de seguridad abandonado. El patrón del colapso del sistema parpadeaba en la pantalla con una regularidad que no era casual. Era un ritmo, una firma. Alguien estaba orquestando deliberadamente el desplome, y Diego reconoció esa mano digital como se reconoce la caligrafía de un viejo enemigo. El ascensor de servicio lo subió con lentitud exasperante, cada planta una eternidad, mientras en su mente ya corrían los miles de líneas de código necesarias para detener el ataque. Cuando las puertas se abrieron en la sala de control, fue recibido por un muro de incredulidad y molestia. ¿Quién era este intruso en uniforme de limpieza que osaba violar el sancta sanctorum de la tecnología? Pero Diego no vio sus miradas. Vio solo el código que llamaba, el sistema que había creado y que ahora gritaba pidiendo ayuda en el lenguaje que solo él podía comprender plenamente. Se movió hacia el puesto principal con la determinación de un hombre que vuelve a casa después de un largo exilio. La sala de control se paralizó mientras Diego se sentaba en el puesto principal, con la naturalidad de quien ocupa su lugar en la mesa familiar. Las manos, aún enfundadas en los guantes amarillos, encontraron el teclado con la memoria muscular de 1000 noches programando. No hubo vacilación, no hubo pausa reflexiva. Los dedos iniciaron su danza y el código comenzó a fluir. Los ingenieros, inicialmente indignados por la intrusión, quedaron progresivamente mudos ante el espectáculo que se desplegaba en los monitores. No era programación en el sentido convencional del término, era algo más profundo, más íntimo. Diego no estaba escribiendo código, estaba hablando con la máquina en un lenguaje que parecía haber inventado él mismo. Sus dedos volaban con una velocidad que desafiaba la comprensión, y sin embargo cada comando era preciso, cada función perfectamente calibrada. Javier Ruiz, el ingeniero jefe que presumía de un doctorado en Cambridge y publicaciones en las revistas más prestigiosas del sector, se acercó lentamente, como hipnotizado. Lo que veía no debería ser posible. El conserje navegaba por niveles del sistema que requerían autorizaciones que ni siquiera él poseía. Modificaba protocolos centrales sin consultar la documentación. Pero sobre todo, había algo en la forma de estructurar los algoritmos. Una firma estilística inconfundible que Ruiz había visto solo en papers académicos de una persona que se creía muerta o desaparecida. El susurro escapó de sus labios antes de poder detenerlo. Fantasma. La palabra se propagó por la sala como una onda expansiva silenciosa. Fantasma, el nombre en clave del hacker de sombrero blanco más legendario de las últimas décadas. El hombre que había detenido el ataque al sistema bancario del Banco de España, salvando la economía nacional. El genio que había identificado y corregido la vulnerabilidad en el sistema de control aéreo de AENA, previniendo una catástrofe. El espectro que aparecía de la nada resolvía lo imposible,
y se desvanecía sin dejar rastro, rechazando recompensas millonarias. Carmen Mendoza se acercó con la cautela de quien se aproxima a un animal salvaje que podría huir al menor movimiento brusco. Observó las manos de Diego moverse con precisión quirúrgica, a pesar de los guantes de limpieza. Notó cómo sus ojos escaneaban miles de líneas de código, procesándolas a velocidad sobrehumana, y comprendió que estaba ante algo extraordinario. Un genio que había elegido la invisibilidad, que había cambiado la gloria por el anonimato de un uniforme de conserje. Sin apartar la mirada de la pantalla, Diego comenzó a explicar con voz monótona lo que veía. No era un colapso del sistema, era un sabotaje quirúrgico orquestado por alguien con acceso privilegiado y conocimiento íntimo de la arquitectura Fénix. Alguien dentro de Tecnovisión estaba vendiendo la empresa pieza por pieza, byte por byte, a los competidores chinos que esperaban como buitres el momento de adquirir las patentes a precio de saldo. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse mientras Diego tejía su red digital. Carmen había ordenado la evacuación de todo el personal no esencial, dejando solo a ella y a Ruiz como testigos de lo que estaba ocurriendo. Necesitaba respuestas, pero sobre todo necesitaba entender quién era realmente el hombre sentado ante ella. La historia emergió en fragmentos, mientras Diego trabajaba, contada con el desapego clínico de quien describe la vida de un extraño. Alejandro Santamaría había sido un prodigio, uno de esos talentos que nacen una vez por generación. A 25 años había reescrito los principios de la ciberseguridad. A 30 tenía patentes valoradas en cientos de millones. El sistema de control de tráfico de Madrid iba a ser su obra maestra, la implementación de una inteligencia artificial que eliminaría los accidentes de tráfico. Seguro al 99,99% había garantizado. Pero ese decimal faltante se manifestó una noche de noviembre, cuando un desbordamiento de buffer infinitesimal causó una cascada de errores. Los semáforos en el cruce donde viajaba su familia enloquecieron durante 17 segundos. Suficientes para orquestar una tragedia que destrozó 3 vidas y destruyó la cuarta. Después del funeral, Alejandro Santamaría había realizado su último acto de genialidad informática. Se había borrado a sí mismo. No una simple desaparición, sino una eliminación quirúrgica de cada base de datos, cada registro, cada rastro digital. Se había convertido en Diego Herrera, un nombre común conectado a documentos impecablemente falsificados, una nueva identidad construida con la misma precisión con que antes construía sistemas de seguridad. El programa que Diego estaba construyendo era una obra maestra de ingeniería inversa. En lugar de proteger el sistema, estaba creando la ilusión de vulnerabilidad, puertas aparentemente abiertas que en realidad eran trampas elaboradas. Cada acceso no autorizado quedaba registrado. Cada intento de borrar las huellas se duplicaba en servidores ocultos que ni siquiera Carmen sabía que poseía. Las 3 de la tarde se acercaban, la hora en que el Consejo de Administración se reuniría para decidir el destino de la empresa. Roberto Castel, el vicepresidente que Carmen consideraba su mano derecha, ya había preparado su presentación sobre la necesidad de vender antes del colapso total. Incluso tenía un comprador listo, una empresa de Shanghái con vínculos opacos con el gobierno chino. Pero Diego había visto a través de la fachada, los patrones de acceso, las marcas de tiempo de las modificaciones, incluso la cadencia del tecleo. Todo apuntaba a Roberto y a una red de al menos 3 ingenieros en la sala que habían saboteado deliberadamente cada intento de reparación. La trampa se cerró con precisión milimétrica. Cuando Roberto introdujo sus códigos para lo que creía ser el golpe de gracia al sistema, el virus fue desviado al laberinto de espejos de Diego. En lugar de destruir, reveló. Cada conexión, cada transferencia de dinero. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Cada comunicación con los compradores chinos quedó expuesta como en una radiografía digital. La sala de juntas en la planta 39 era un teatro de tensión cuando Carmen entró con Diego, aún en uniforme de conserje. Los murmullos de desaprobación cesaron cuando vieron la expresión en el rostro de la CEO,
No era la mujer de acero que conocían, sino alguien que había visto el abismo y había regresado transformada. Roberto comenzó su presentación con la confianza de quien cree haber ganado ya. Hablaba de pérdidas irreparables, de sistemas comprometidos más allá de toda recuperación, de la necesidad de salvar lo salvable, vendiendo a quien aún pudiera ver valor en los escombros digitales. Sus cómplices asentían gravemente, interpretando su papel en lo que creían ser la escena final. Fue entonces cuando Diego se levantó y, con calma surreal, proyectó en la pantalla de la sala el contenido de su laberinto digital. No hubo acusaciones verbales, no hubo revelaciones dramáticas, solo datos, crudos e irrefutables. Códigos de acceso, marcas de tiempo, transferencias bancarias, incluso las grabaciones de las cámaras de seguridad que Roberto creía haber desactivado, pero que Diego había redirigido a servidores sombra. El rostro de Roberto pasó por un espectro de colores mientras comprendía que cada movimiento de los últimos meses había sido documentado. Sus cómplices intentaron levantarse, huir, negar, pero la seguridad ya estaba en las puertas. Mientras se los llevaban, Diego volvió a sentarse, su trabajo aparentemente concluido, pero Carmen no había terminado. Se dirigió a los miembros del consejo restantes y reveló quién era realmente el hombre en uniforme de conserje. La leyenda de Fantasma, la tragedia de Alejandro Santamaría, el renacimiento como Diego Herrera. La sala, que había visto fortunas perdidas y adquisiciones hostiles, quedó en silencio ante esta historia de caída y redención. 6 meses habían transcurrido desde aquel viernes que había reescrito las reglas no escritas de Tecnovisión Ibérica. El edificio de cristal y acero seguía brillando en el skyline madrileño, pero algo fundamental había cambiado en su alma corporativa. No era solo el nuevo sistema de seguridad, reconstruido desde cero con una arquitectura que hacía parecer al Fénix original un juguete. Era algo más profundo, un cambio en la forma misma en que la empresa respiraba. Diego Herrera continuaba cruzando la entrada de servicio 3 noches por semana, empujando el mismo carrito, vistiendo el mismo uniforme azul de limpiezas global. Pero ahora, cuando atravesaba los pasillos desiertos, ya no era invisible. Los empleados que hacían horas extra lo saludaban con respeto, algunos con reverencia, sabiendo que el hombre que vaciaba sus papeleras era el mismo que había salvado la empresa y que resolvía problemas millonarios entre una limpieza y otra. Había aceptado el papel de consultor sombra, pero con condiciones innegociables. Nada de fotos, nada de entrevistas, ningún reconocimiento público. Su nombre no aparecía en ningún organigrama, su presencia no estaba registrada en ninguna base de datos empresarial accesible. Para el mundo exterior, Fantasma seguía siendo un espectro, una leyenda urbana del ciberespacio. Solo un círculo reducido dentro de Tecnovisión conocía la verdad. El piso de Vallecas había sido reemplazado por uno más grande en Chamberí. Nada lujoso, pero lo suficientemente espacioso para que Pablo tuviera su propia habitación y un pequeño laboratorio donde padre e hijo construían juntos mundos digitales. El niño, ahora 9 años, había demostrado haber heredado no solo el talento paterno para la programación, sino también algo más valioso, la capacidad de ver belleza en el código, de transformar la lógica fría en poesía digital. Las noches en que Diego no trabajaba como conserje, se sentaba con Pablo ante 2 ordenadores colocados lado a lado, enseñándole no solo a programar sino a pensar. Le mostraba cómo cada problema tenía múltiples soluciones, cómo la elegancia era más importante que la fuerza bruta, cómo a veces el código más simple era el más poderoso. Pablo absorbía todo con el hambre de quien ha visto a su padre renacer de sus propias cenizas y quiere entender el secreto de esa resurrección. La Fundación Isabel y Lucía se había hecho realidad con una dotación inicial de 15 millones de euros, la mitad aportados por Diego, con las compensaciones de consultor que había intentado rechazar, pero que Carmen había impuesto. 50 jóvenes brillantes pero desfavorecidos recibían cada año no solo apoyo económico, sino mentoría directa. Diego los seleccionaba personalmente, buscando no las notas más altas, sino esa chispa en los ojos que distingue a quienes ven el mundo de forma diferente. Una noche particularmente silenciosa,
mientras pulía el escritorio en la oficina de Carmen, insistía en limpiar personalmente ese espacio. Decía que le ayudaba a pensar. Ella entró inesperadamente. No era inusual. Ambos eran criaturas nocturnas, habitantes de esas horas en que el mundo duerme y los pensamientos fluyen más libres. Se sentaron en su despacho del último piso, las luces de Madrid brillando bajo ellos como un circuito impreso gigante. Carmen le mostró una petición llegada por canales no oficiales. La Agencia Espacial Europea tenía un problema crítico con el satélite Galileo. Pedían la intervención de Fantasma. Diego estudió el problema en la tablet de Carmen, sus dedos ya trazando soluciones en el aire, mientras su mente corría a través de posibilidades y probabilidades. Tomó una servilleta del cajón. Carmen siempre guardaba un suministro para él ahora, y comenzó a garabatear lo que parecía un conjunto caótico de símbolos, pero que era en realidad la solución a un problema que había mantenido en jaque a los mejores ingenieros aeroespaciales de Europa. Mientras escribía, le contó a Carmen cómo Pablo le había preguntado qué significaba ser un héroe. El niño había dicho que para él un héroe no era alguien con superpoderes o fama, sino alguien que hacía lo correcto, incluso cuando nadie miraba, incluso cuando dolía, como el papá que limpiaba las oficinas de noche y salvaba el mundo de día, siempre en la sombra, siempre en silencio. Diego tenía lágrimas en los ojos mientras lo contaba. Su hijo lo veía, lo entendía y lo amaba no a pesar de sus cicatrices, sino precisamente por ellas. El sistema Fénix 2. CEREX, completamente rediseñado por Diego, se convirtió en el nuevo estándar industrial para la seguridad informática. Empresas de todo el mundo pagaban cifras astronómicas por licencias de uso, sin saber que el código base había sido escrito por un conserje entre las 2 y las 4 de la madrugada, mientras el resto del edificio dormía. El contrato gubernamental no solo se confirmó, sino que se expandió, convirtiendo a Tecnovisión en el principal contratista de ciberseguridad nacional. Pero el momento que realmente definió el nuevo rumbo de la empresa llegó durante la fiesta de Navidad corporativa. Pablo estaba presente como invitado especial de Carmen, vestido con su mejor jersey y con los ojos brillando de orgullo. Durante los discursos, cuando Carmen agradecía vagamente a todos los que han contribuido al éxito de este año, Pablo se levantó de su silla y se acercó al escenario. Con la confianza inocente de los niños que aún no conocen las convenciones sociales, tomó el micrófono y dijo simplemente: «Quería agradecer a todos ustedes por ser amables con mi papá. Sé que piensan que es solo un conserje, pero para mí es el hombre más inteligente del mundo. Y sé que mamá y Lucía desde el cielo están orgullosas de él, porque aunque ya no puede salvarlas, salva a muchas otras personas cada día». El silencio que siguió fue absoluto. Luego, uno por uno, todos en la sala se levantaron aplaudiendo. No aplaudían al niño o al discurso, aplaudían al hombre en uniforme de conserje que estaba al fondo de la sala, intentando desaparecer en la pared, las mejillas surcadas por lágrimas que ya ni intentaba ocultar. Aquella noche, mientras volvían a casa de la mano bajo la nieve que comenzaba a caer sobre Madrid, Pablo miró a su padre y le hizo la pregunta que lo cambió todo. «Papá, un día me enseñarás no solo a programar, sino también a perdonar a los demás y sobre todo a uno mismo». Diego se detuvo en medio de la acera, miró a su hijo, este niño que había sobrevivido a lo imposible y que ahora le enseñaba a hacer lo mismo, y por primera vez en 5 años sonrió de verdad. No la sonrisa amarga del superviviente, sino la sonrisa de quien ha encontrado el camino a casa después de un largo viaje en la oscuridad. En los meses siguientes, algo sutil pero profundo cambió en Diego. Continuaba su trabajo de conserje, seguía resolviendo problemas imposibles como consultor sombra, pero había una ligereza nueva en sus movimientos. Comenzó a hablar de Isabel y Lucía con Pablo, ya no como fantasmas que los atormentaban, sino como ángeles que los protegían. Le contaba a Pablo cómo a Lucía le encantaban los puzzles y cómo Isabel cantaba mientras cocinaba, transformando los recuerdos de puñales en caricias. Un año después del incidente del Fénix, Carmen encontró en su escritorio una propuesta escrita a mano en una servilleta, el medio preferido de Diego para las ideas importantes.
Era el proyecto de un nuevo tipo de inteligencia artificial, basada no solo en algoritmos y probabilidades, sino en lo que Diego llamaba empatía computacional. Un sistema que pudiera prever no solo los problemas técnicos, sino también los humanos, que pudiera ver los patrones de dolor e intervenir antes de que se convirtieran en tragedia. El proyecto, con nombre en clave Pablo, porque, como dijo Diego, era su hijo quien le había enseñado que la tecnología sin humanidad era solo un juguete peligroso, revolucionó no solo Tecnovisión, sino todo el sector. Por primera vez, una IA no buscaba solo la eficiencia, sino el bienestar, no solo la solución, sino la comprensión. La última escena registrada por las cámaras de seguridad de Tecnovisión, antes de que Diego las reprogramara para garantizar su privacidad, lo muestra en la sala de servidores principal a las 3 de la madrugada. No está solo. Pablo está con él, sentado en una silla giratoria que gira lentamente mientras su padre trabaja. En la pantalla principal, un mensaje de la Agencia Espacial Europea. Misión salvada. Gracias de nuevo, fantasma. Pero ni padre ni hijo lo están mirando. Están ocupados en algo más importante. Diego está enseñando a Pablo no cómo hackear un sistema, sino cómo hackear la vida misma, cómo encontrar las puertas traseras de la felicidad, incluso cuando el sistema parece colapsado, cómo depurar el dolor línea por línea hasta transformarlo en algo manejable. Cómo a veces el reinicio más importante no es el de un ordenador, sino el del corazón, porque al final 15 ingenieros habían fracasado no por incompetencia técnica, sino por exceso de teoría y falta de vida vivida. Diego había resuelto el problema en 30 segundos, no porque fuera más inteligente, sino porque había aprendido que los sistemas más complejos del mundo son simples comparados con el corazón humano, y que a veces hay que perderlo todo para entender que vale realmente la pena salvar. El conserje continuaba limpiando, el consultor seguía resolviendo, el padre continuaba amando, y Fantasma seguía viviendo en la sombra. Pero ahora la sombra no era un escondite, era una elección. La elección de un hombre que había aprendido que el verdadero genio no está en hacerse ver, sino en hacer que otros vean su propia luz. Y mientras Madrid dormía, protegida por sistemas que nunca comprendería escritos por un hombre que nunca conocería, Diego Herrera limpiaba, programaba y sobre todo vivía. La historia del conserje que valía más que 15 ingenieros se convirtió en leyenda urbana en los círculos tecnológicos españoles. Pero la verdad, como siempre, era más simple y más profunda. Un hombre había encontrado en la humildad forzada la redención voluntaria, en el dolor insoportable la fuerza para continuar, y en un niño de 9 años la razón para volver a creer que el mundo, a pesar de todo, merecía ser salvado. 30 segundos a la vez. Dale like si crees que el verdadero genio se esconde a menudo en los lugares más inesperados. Comenta con el momento que más te ha impactado. Comparte con quien necesita saber que nunca es tarde para renacer de las propias cenizas. Suscríbete para más historias que demuestran cómo la humildad y el genio pueden coexistir en la misma persona.